Muchos han terminado diciendo: ya no creo en Dios, porque me han perjudicado, porque han perdido casas o bienes, o la libertad, o la vida de un ser querido. Cosas muy fuertes que duelen mucho. Alguien dice: mi esposa me engañó con el pastor, me abandonó y se fue con él. Otro dice: violaron a mi hijo pequeño, etc. ¿Cómo? ¿El hombre de Dios? Sí, el que aparentaba ser muy santito, muy buena persona, que hablaba de la Biblia tan bonito. ¿Qué pasó? Que cometieron un error gravísimo y aún lo siguen cometiendo muchos, la mayoría. Ignorar lo que nos dice Jesús. Jesús dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo 24, 4 y 5. Es decir, tengan cuidado. No porque sea un ministro, un pastor o una eminencia, un hombre de Dios en integridad, no por eso puedes confiar ciegamente en él, porque esa persona no es Dios. En verdad, no es Dios, sino un ser humano. Por lo tanto, ten cuidado, porque te puede engañar. Tampoco tú eres Dios para conocer lo que hay en el corazón del hombre, porque muchos usan de mucha hipocresía. Hablan como si de veras fueran hombres de Dios. Conocen de la Biblia, que pareciera que la conocieran al derecho y al revés, y en hebreo, y en arameo, y en griego. Oh, de veras que sí apantallan, pero no son Dios. En verdad, no son Dios. Ten cuidado. Jesús dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Mateo 16, 6. Tengan cuidado de los fariseos y saduceos. Pero sus discípulos no entendieron y pensaron que les dijo esto porque no traían pan. Así que Jesús les aclara para que entendieran. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Así habla Dios, con ilustraciones o comparaciones en las que hay que detenernos para analizar y entender lo que nos está diciendo. ¿Quiénes eran los fariseos y los saduceos para que entendamos lo que nos está diciendo Jesús? Si le preguntas a alguien en la actualidad: ¿eres un fariseo o saduceo?, lo más seguro es que se va a ofender y lo va a negar. Mejor es ver en la Biblia quiénes eran. Dios escogió a Moisés y a su hermano, Aarón, como dirigentes de su pueblo, para sacarlos de la esclavitud de Egipto. Aarón fue establecido como sacerdote, y después de él, sus hijos, por sucesivas generaciones. Así lo ordenó Dios. A la tribu de Levi, a la que pertenecían Moisés y Aarón, los estableció Dios para servir en el tabernáculo, donde el pueblo buscaba a Dios. De manera que en el tiempo de Jesús, estas personas, descendientes de Moisés y Aarón y de la tribu de Levi,
estaban como dirigentes en el pueblo de Dios. Estudiaban y conocían la Biblia, el Antiguo Testamento, que era lo que se conocía en aquel entonces. Por lo tanto, aquí podemos hacer la analogía. Los fariseos y los saduceos de la actualidad son los dirigentes actuales del pueblo de Dios. Fueron establecidos por Dios porque tienen una función fundamental y muy buena. Es un trabajo muy digno y muy honroso que el Señor les ha dado. Dar a conocer la palabra de Dios. Qué precioso es este trabajo. Dar a conocer la palabra de Dios que tiene cumplimiento. Sin embargo, tenemos que tener cuidado, porque al ser la palabra de Dios la que traen, hablan tan bonito, tan justo, tan recto, nos causan una seguridad y una paz tan especial que llegamos a pensar equivocadamente. No creo que esta persona sea capaz de engañarme y hacerme daño. Cuidado, porque puede ser un lobo con piel de oveja. Jesús nos mandó diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, es decir, en la enseñanza de la Biblia. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mateo 23, 2 y 3. Es decir, no porque hablen la palabra de Dios, quiere decir que la respeten y la obedezcan. ¿Qué tenemos que hacer para no ser engañados? Cuando Pablo llegó a predicar a Berea, ellos lo recibieron de buena gana, pero además ellos estudiaban la Biblia diariamente para ver si lo que Pablo les decía era verdad o no. Así, en la justa medida, con respeto, pero cuidándonos de ellos. Así que si te llegan a decir: deposítame a mi cuenta, dame tu casa, tu propiedad, puedes confiarme a tu hijo, tu secreto, tus bienes, es que Dios me dijo, es que la Biblia dice del diezmo, no desconfíes del ungido del Señor, y es que la infalibilidad del ungido del Señor. Ten cuidado, no te dejes engañar. Crea la verdad.